que el mundo va a cambiar. Yo no me muero si no estás aquí. Que cuando votemos nos escucharán. Puedo andar bien caminando. Si en cambio no sin votáis, ti. nos dicen. No me haces falta Los ni del eres otro mi lado media nos naranja en la aplastarán. vida. Y así Voy se aprendiendo quedarán, a curarme nos yo dicen. misma todas mis Con las manos libres heridas. para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos. Si la voz rebelde Pero se contigo domesticó. es cierto que el mundo parece un poco Malditas menos feo. elecciones, Contigo decimos. es cierto que a veces Quieren romper el las gobierno, cadenas duele un poco y menos. nosotros no. Y aprendo contigo y contigo camino. Y me encanta Me llamo todo. José Miguel, soy militante del SOMO y se me convoca aquí un poco para hablar acerca del problema del feminismo. Es importante entender que el feminismo y las luchas de las mujeres que se dio durante el siglo XX fueron un problema importante para la izquierda y que en el fondo la izquierda tuvo que afrontar de alguna manera. Es importante entender que los que tradicionalmente se definen como marxistas o quienes lideraron las principales revoluciones durante el siglo XX poco o nada entendieron de lo que era como la cuestión femenina o el problema femenino. Y eso a lo largo del tiempo y entendiendo que el capitalismo, que las lógicas patriarcales del capitalismo se impregnan y coexisten en una sociedad de clase, el feminismo y el problema de la opresión que sufren las mujeres, especialmente los homosexuales y las distintas diversidades en torno como a la cuestión sexual, es un problema que la izquierda revolucionaria de a poco se ha ido como palpando. Pensar que la sociedad se divide en clases y de ahí se define, o ahí está la contradicción principal, que yo no lo niego, que yo lo reafirmo, no se entiende sin, por ejemplo, la condición de la mujer renegada, por ejemplo, del hogar, la reproducción de la clase obrera, por ejemplo. Y esos problemas, como les venía diciendo, tienen que ser replanteados por nuestra izquierda, rediscutidos por nuestra izquierda y avanzar. Esto finalmente no es solamente buscar la superación de la sociedad de clases, que es lo que es a lo que apuntamos, sino principalmente construir la igualdad para todos los humanos. Y esa igualdad no se puede dar, no se puede suscitar, no puede existir si no superamos los problemas que se nos plantea el feminismo. El feminismo surge a fines del siglo XIX de la mano de los distintos movimientos de liberación de la mujer y también por la lucha por el derecho al voto de las mujeres. Sin embargo, antes de esa lucha, que es muy concreta, existieron muchas precursoras del feminismo desde incluso la antigüedad. Podemos ver libres pensadoras, incluso las brujas. También hubieron a lo largo de la historia ciertos movimientos específicos que se dedicaron a la liberación de la mujer. Sin embargo, a veces es criticado el feminismo por reivindicar lo femenino por sobre lo masculino. Esto es una necesidad, ya que lo femenino siempre ha sido excluido o ha sido reducido a un espacio personal ligado a la ética del cuidado y a la reproducción social. Cuando nosotros hablamos de feminismo y no así de igualitarismo, lo que queremos hacer es destacar esa exclusión y destacar ese confinamiento de las mujeres a la esfera de lo privado. La mujer, cuando Simone de Beauvoir se pregunta ¿qué significa ser mujer? ¿Y cómo qué significa ser mujer? ¿Es acaso natural? ¿Es acaso algo con lo que nacemos? Y su respuesta es todo lo contrario, no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo. Y este es el segundo momento del feminismo, lo que se conoce hoy en día como la segunda ola del feminismo, que tiene distintas lecturas y distintos periodos. Porque si bien parte con el feminismo de la igualdad, también otras mujeres
quieren intensificar esas diferencias, porque no solo somos iguales, y eso es algo que podemos notar. No tenemos el mismo cuerpo, nuestra afectividad es diferente, incluso nuestra forma de sentir y pensar el mundo a veces es diferente. Bueno, en la actualidad el movimiento feminista la verdad es que tiene varios desafíos y centrándonos más en Chile, la verdad es que Chile es un país bastante retrasado en cuanto a problemas de la liberación sexual, de la soberanía del cuerpo de la mujer, entre otras cosas que importan mucho al movimiento feminista. Esto, bajo nuestra lectura, tiene que ver también con el sistema económico en el que vivimos, pero también con que el patriarcado no ha logrado cuestionarse lo suficiente como para combatirlo y revertirlo. En la actualidad el movimiento feminista, como en Chile, una de sus principales demandas son la soberanía de nuestro cuerpo, en el sentido en que se legalice el aborto, y la demanda es que el aborto sea seguro, que sea gratuito y que sea libre, donde las mujeres puedan decidir qué es lo que quieren hacer con su cuerpo y no siga ocurriendo el problema de componente de clase también que existe, que en la actualidad las mujeres ricas pueden abortar seguramente y las mujeres pobres tienen que correr riesgos acerca de cómo desean vivir su sexualidad. También en otro sentido está el espacio marginado que aún siguen teniendo las mujeres en toda clase de aspectos de nuestra vida, como por ejemplo la realidad en que nosotras ganamos mucho menos que los hombres en cuanto a salario, o que siempre las cualidades de los hombres son mucho mejor ponderadas y mucho más valoradas en todos los niveles de nuestra sociedad que la de las mujeres, y situaciones como la doble jornada de las mujeres en que ellas deben trabajar y posteriormente llegar a sus hogares y seguir trabajando. Entonces los desafíos son hartos, son variados, y el movimiento feminista en la actualidad se está articulando para poder revertirlos. Bueno, yo creo que sobre el feminismo en Chile, como tratando de verlo históricamente, hay que decir siempre algunas cosas que de pronto se olvidan. Hay una imagen en general de un feminismo muy burgués, ¿no?, que tiene mucho que ver con las mujeres de la clase media alta, las llamadas sufragistas, que de una u otra manera, bueno, reciben el nombre precisamente porque empiezan a exigir ciertos derechos civiles de carácter político, más bien, y que, digamos que encabezando esa lucha, exigiendo el derecho a voto, ¿no? Y claro, existe esa corriente y probablemente por lo que ha ocurrido siempre, la burguesía o las clases dominantes son aquellas que, valga la redundancia, han dominado el escenario histórico. Por lo tanto, ellas parten luchando desde su ser mujer, pero con una visión de clase, ¿no?, en tanto trabajadoras oprimidas. Eso es lo que ellas principalmente las organiza, las impulsa a enarbolar una serie de proyectos que son de carácter de prensa, digamos, de difusión, de propaganda también, si se quiere. Y en ese sentido la Arbolada es el diario, el periódico que impulsa Carmela Geria, por el cual pierde su trabajo, porque ella es puesta en jaque en la empresa. El patrón, ¿cierto?, le dice, bueno, tú no vas a poder seguir haciendo esto y vas a tener que escoger. Y ella obviamente escogió quedarse sin trabajo. Cuesta en pleno siglo XXI pensar que la gente por ideales, y gente, ¿no?, muy modesta, de condiciones muy precarias, dejar incluso sus empleos por un ideal. Bueno, ella lo hizo. Y a poco andar se van sumando otras mujeres, otros movimientos obreriles en distintos lugares. La Carmela Geria era de Valparaíso, entonces igual uno podría ubicar como en los inicios de este feminismo obrero en Valparaíso. Y importante decir también que ella, junto con otras y con muchas otras que se empiezan a sumar en el campo de trabajo, del Frente Popular hasta la Unión Popular, tuvo un espacio de tiempo importante en que se fue construyendo el movimiento popular, ¿no? Entonces, de una otra manera, el feminismo o las feministas chilenas, que siempre siguieron existiendo, pero siempre de manera muy marginal, y hasta el día de hoy es así, ¿no? Eso no ha cambiado considerablemente o significativamente, ¿no? Y ese feminismo, de una otra manera, fue siempre
secundario, porque siempre hubo feministas, pero que eran militantes del MIR, del Partido Comunista, del Partido Socialista. De otra manera, eso quedaba medio subalterno, era una visión subalterna dentro de la gran propuesta, ¿cierto?, de izquierda marxista-leninista, o dependiendo de las líneas de la izquierda que había en ese momento. Y aun cuando durante estos largos años de periplo post-dictadura se ha intentado distintos gobiernos hablar de la ley de aborto o hablar de una posibilidad de tener aborto en Chile, eso siempre fue eclipsado por la derecha y por sectores conservadores que incluso estaban adentro, más callados a lo mejor, por otro contexto político dentro de la propia Concertación, y que ahora en Gloria y Majestad lo hemos visto con la discusión de este mezquino proyecto de por tres causales, que además es mentiroso, no solo mezquino, sino que el aborto por tres causales es una cosa ínfima. La realidad tiene que ver con decisiones de carácter económico, de orden personal, de orden emocional, y yo creo que en eso estamos ahora, en este momento. Yo hice algo súper rápido, pero por puntos que en lo personal a mí me parece que son importantes de destacar, sobre todo porque, y aquí voy a hacer ya un juicio más personal en torno a lo que he comentado en este momento, es que las mujeres, no solo en Chile, probablemente en la gran mayoría de los países del mundo, pensamos solo en el ala occidental, ni siquiera pensemos en lo que ocurre en otras realidades que se distancian mucho de la nuestra. Las mujeres, de una otra manera, constituyen en términos económicos, en términos salariales, de condiciones de trabajo, de valoración de su trabajo, casi otra clase. Hay probablemente muchas feministas que no queremos ser iguales a nadie, sino que queremos ser cada una de nosotras. Y también deseamos que cada uno del resto de las personas sea lo que es, ¿ah? Pero libertad y justicia. Mientras esa libertad y esa justicia no sea equiparable a todos, y ahí está el elemento igualitario, la verdad es que todas las luchas se hacen mezquinas cuando se olvida el elemento de la igualdad de género, de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? En tanto género. Hola, soy Jessica y comentar un poco que mi vida social nace desde muy temprana edad por mi hermana y también por inquietudes sociales, por inquietudes personales también, y le doy inicio y marcha a la vida social con respecto a tener un panorama de la población, y me involucro en el tema político ya en contexto más de política con mi pareja que tuve, la cual fue de ese contexto que nacen mi hijo mayor, que actualmente es trabajador social, a muy temprana edad, saliendo a los 17, entrando a los 18. Por lo tanto, igual se me complica seguir en el aspecto social, y hago una vida más de mamá con respecto a involucrarme con la gente y a trabajar más bien con mi hijo dentro de la casa, y ahí se ven como apretadas y truncadas ciertas ambiciones políticas y sociales que yo tenía y que desencadenan en que el papá, digamos, las resuelva. El transcurso del pasar del tiempo me convierto en una profesional, que soy contadora y actualmente profesora de educación general básica, medición matemática. Atravieso la desilusión de los partidos políticos, también conociendo el interés político que hay, más bien económico, al hacer usufructo de nuestra inteligencia o la parte cognitiva de los seres humanos, y por lo tanto esta desilusión me salgo me margino de la parte social y política, y me evoco a lo que es ser mamá, principalmente
con este hijo que nace posteriormente a mi hijo mayor, que yo creo que mis aprehensiones se fueron a él creyendo que haciendo una burbuja uno podía hacer una función mejor. Aquí estoy esperando que cambie y que todo sea mucho mejor con los que vienen de abajo. Gracias. Difícil hablar de las mujeres cuando uno viene de un mundo estrictamente machista, sobre todo en una época tan difícil como fue el tiempo de la dictadura. La experiencia personal de aquellos años tiene que ver específicamente con la participación que yo tuve en términos políticos y en términos sociales en un sector popular como la comuna de Cerro Navia. Yo podría decir, por ejemplo, que por lo general en los grupos en los que participé se componían por hombres, estaban compuestos por hombres y de hecho teníamos un grupo que se llamaban los despatriados, que éramos puros hombres que no tenían papá, o sea que vivían sin su papá, mejor dicho. Y eso da pie para entender un poco cuál era el rol que cumplían las mujeres en aquella época. O sea, al no tener papá, obviamente eran las mujeres las que se hacían cargo de todo lo que tenía que ver con el tema hogar y con el tema del cuidado de los hijos. Desde el punto de vista inclusive de la participación de la mujer en términos políticos, la sociedad, inclusive nosotros como participantes, militantes, miembros de familia, difícilmente le dimos relevancia o importancia a las actividades o a los hechos políticos, sociales, familiares que las mujeres en aquella época tuvieron que vivir y que desarrollaron. Me recuerdo perfectamente el caso de la Loreto, una mujer dinamitada a la orilla del río Mapocho, que nosotros con los años, ya viejos, nos hemos dado el tiempo un poco de recordar su memoria y hacer un reconocimiento a la participación de esta mujer que en el fondo representa a muchas mujeres que anónimamente tuvieron una participación muy activa dentro del acontecer político y más que también del acontecer político, esa participación de hacerse cargo de una familia y hacerse cargo de una sociedad en definitiva, para que los hombres pudiesen tener, entre comillas, esta participación más activa en términos políticos. Mi madre, siendo una mujer analfabeta, creo que permitió que yo pudiese dedicarme 100% a una época en que se necesitaba esa participación de 100%. Creo que mi madre, sin ser participante de un movimiento político ni de un partido político, fue más revolucionaria que yo mismo al cuidar, al proteger, al callar y ser cómplice de todo lo que nosotros hacíamos. Ojalá que tuviésemos todos la capacidad de poder comprender que no es un tema de ser hombre o ser mujer. Es un tema de poder enfrentar una problemática en conjunto. Hoy día puedo decir que no solamente tenemos que aprender de los hechos conflictivos, de los hechos difíciles de la vida con relación al mundo femenino. Yo creo que es momento también de aprender de lo bueno, de lo lindo que tiene el relacionarse con nuestro par, ya sea desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista político. Hoy día vemos a las mujeres mucho más empoderadas en todos los estamentos de la sociedad. Antes no era así.
Y no sé si ahora es mejor o peor. Lo que sí sé es que tenemos que mejorar mucho. Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele.